Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera lección de soteriología, la ley, libertad o esclavitud. En Gálatas 3:19 dice entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquel descendiente que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Entonces, cuando la Biblia está abordando el tema de la ley, nos está llevando a pensar en la libertad y en la esclavitud a la vez. ¿Cómo así que en la libertad y en la esclavitud? ¿Acaso la ley, Dios quiere que a través de la ley seamos esclavos? ¿O cómo la ley puede abordar los dos temas de libertad y de esclavitud a la vez? Pues vamos a ver el primero de ellos, la ley como esclavitud. Entonces, cuando Dios estaba estableciendo un pueblo, quería que este pueblo fuera diferente de todas las demás naciones, y esta diferencia tenía que ser drástica. Por eso, Él estableció una ley, ¿cierto?, para resaltar esta diferencia, y tenía varios propósitos, pero el pastor John Hart nos dice que quiere establecer o resaltar dos de esos propósitos principales. Primero, la ley como distintivo, y segundo, la ley como instructor. Hablemos de la ley como distintivo. Dios quería que Israel fuera diferente a las demás naciones, ¿cierto? Y por ejemplo, Dios, en el contexto en el que se estaba desarrollando Israel, que era un contexto bárbaro, me refiero a bárbaro no a la actitud violenta que nosotros asumimos a veces, sino a un periodo de tiempo histórico que se llamaba barbarie, ¿cierto? Entonces, durante este contexto, ninguna de las demás naciones tenía leyes en favor de los esclavos o sobre la menstruación de la mujer o sobre el descanso de la tierra. Ninguna de las demás legisló sobre el control de alimentos. Entonces, Dios hizo una ley innovadora para el momento, ¿cierto? Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 15:12 al 15, que dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año le dejarás libre, y cuando lo liberes no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esa orden. Dios dio un trato más humano a las personas que estaban bajo servidumbre obligada, ¿cierto? O que se vendían. También dice en Levítico 15:19 al 23, cuando una mujer le llegue su menstruación quedará impura durante 7 días, y todo lo que toque quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo menstrual quedará impuro. Todo aquello sobre lo que ella se siente durante su periodo menstrual quedará impuro. Todo el que toque la cama de esta mujer durante su periodo menstrual quedará impuro. Todo el que toque la cama de esta mujer deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto que estuvo sobre su cama o en el lugar donde ella se sentó, quedará impuro hasta el anochecer. Cuando nosotros investigamos un poco de este tema de la menstruación de la mujer, en varias culturas se consideraba la sangre de la menstruación como algo sucio. Por lo tanto, se aislaba a la mujer de todo ritual religioso. Y lo mismo estaba aconteciendo en Israel. Parecía que todo apuntaba hacia un ritual religioso. Pero no solamente eso, también tenemos que mirar el contexto en el que estaban. También era una norma de higiene. Recordemos que en esa época las mujeres no contaban con el beneficio de las toallas higiénicas, ¿cierto? Y las mujeres tenían que, mejor dicho, como dicen por ahí coloquialmente, desembalarse con lo que pudieran. Podían tomar cualquier trapo o cualquier cosa para poder descargar la sangre, o inclusive ellas a veces dejaban secar en su propia ropa la sangre, ¿cierto? Entonces, imagínense que las condiciones de salubridad pues no eran las mejores. También encontramos que hay personas que defienden este lado, esta posición del por qué Dios legisló así tan fuertemente sobre el periodo de la mujer, pero no solamente encontramos que fue sobre el periodo de la mujer, también sobre los flujos masculinos o sobre la circuncisión y sobre otros temas, como por ejemplo las leyes para las mujeres adúlteras. Si una mujer se descubría en adulterio podía ser apedreada, ¿cierto?
También encontramos leyes sobre el no consumir sangre o el no permitir transfusiones de sangre. Si nosotros analizamos todo esto más a fondo, nos daremos cuenta que en la época no se contaban con los medios necesarios para poder hacer estas prácticas correctamente. Todos sabemos hoy en día que para hacer una transfusión de sangre es muy importante conocer el tipo de sangre que tenemos. En esa época no podían saber cómo una persona tenía el mismo tipo de sangre que otra, ¿cierto? Y esto causaba muchas muertes en muchas ocasiones. Ahora vamos a ver esto. La ley Dios no la hizo solamente por hacer de Israel un pueblo distinto de las demás naciones, tenía una finalidad mucho más importante y esa finalidad era llevarnos a conocer la libertad por medio de Cristo. Entonces es allí cuando vemos la ley como instructor. Nosotros nos preguntaríamos, ¿y cómo la ley puede llevarnos a Cristo? ¿Cómo puede enseñarnos que hay libertad en Cristo? ¿Cierto? Nosotros encontramos que Pablo comprendió este aspecto de la ley y dice, por ejemplo, en Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Eso lo encontramos en Gálatas 3:24. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo hace eso? ¿Cómo puede llevarme la ley a Cristo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo no sé si ustedes recuerdan la semana pasada que les hice el ejemplo de alcanzar el techo por mis propias fuerzas y que no podía, ¿cierto? Y que necesitaba un banquillo para poderlo alcanzar. Más o menos va relacionado por ahí. Entonces, la ley está puesta para que quien la cumpla viva por ella. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley puede acercarme a Dios siempre y cuando yo cumpla todos los puntos de ella. Pero si yo incumplo con alguno de ellos, me hago culpable de todos los demás puntos. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y es muy puntual este asunto, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos vivir por la ley, pero preguntémonos, ¿somos capaces de cumplir todos esos puntos? Un día estaba hablando con un niño que tenía tradición judía y me decía que aparte de la ley de Moisés estaba la tradición oral que también ponía otras leyes, entonces en total ellos tenían más o menos unas 613 leyes. Imagínense uno tratar de cumplir 613 leyes sin faltar en uno de ellos. Es allí cuando Dios nos dice, ¿quieres acercarte a mí por medio de la ley? Pues inténtalo, ¿cierto? Inténtalo, cumple todos los puntos, pero yo te ofrezco una mejor opción, ¿sí? Y cuando el hombre entiende, no puedo alcanzar a Dios por mis propias fuerzas, entonces Dios le dice, pues ahora solamente toca esta columna, que es mi Hijo Jesucristo, y por medio de Él puedes acercarte a mí. Si tú aceptas a mi Hijo Jesucristo en tu vida, en tu corazón, tú puedes tener intimidad conmigo, tener vida por medio de Cristo. En Jueces 13-16 se encuentra la historia de Sansón. Dice que hizo mucho por liberar a Israel, pero vencido finalmente por los filisteos, trajo muerte sobre sí mismo. En su muerte mató más filisteos que los destruidos en toda su vida. Encontramos alguna similitud en la historia de Sansón con la ley de Moisés. ¿Qué pasa cuando llegas al fin de esta ley? Entonces, Sansón luchó en sus propias fuerzas por vencer a los filisteos. Dios le dio un don especial, pero solamente cuando Sansón comprendió al final de sus días que todo lo que había hecho no había sido con excelencia delante de Dios y mejor decidió tomar la decisión correcta en su vida, pues solamente hasta ese momento Sansón con su muerte mató muchos más filisteos de los que pudo haber matado antes, ¿cierto? Los filisteos eran los enemigos de Israel, ¿sí? Entonces nosotros cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y creemos que podemos alcanzar a Dios por nuestros propios medios, pues nos podemos encontrar con que es una cosa muy difícil.
Podemos lograr avances, pero no conseguirlo. Pero si lo hacemos a través de Cristo, nosotros podemos llegar a Dios. En el Bacon dice: empero, al ver Pablo al hombre bajo la esclavitud del pecado, debido a su abuso de la ley, todavía podía haber un beneficio o resultado positivo de esta esclavitud pasada, que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley, aunque se había abusado de ella, todavía proveía una acción inhibidora y restrictiva. El mero hecho de que la justicia no era posible por la ley preparaba al hombre para la promesa mediante la fe en Jesucristo. La desilusión preparó el camino para la realización. Cuando el hombre no pudo encontrar la salvación por la ley, su fracaso le preparó para la esperanza de encontrar la salvación en Cristo. ¿Cierto? Este es el propósito más importante de la ley, ser un instructor, porque la ley nos muestra que por nuestras propias fuerzas fracasamos. Y esa desilusión de fracasar, de acercarme a Dios por mis propias fuerzas, es la que hace que en mí nazca la esperanza de acercarme a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces dice aquí, si el propósito importante de la ley es ser un instructor, en esencia, ¿qué debo aprender de la ley? Pensemos en eso. Pensemos en esas palabras. Les voy a leer lo que dice aquí. Dice, la ley como instructor acudió al sistema de la inhibición, pero este sistema ha demostrado no ser funcional ante un ser humano que vive por las apariencias que se presentan a sus ojos. Primero de Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Sí? Y dice, sin embargo, al mismo tiempo marca la pauta para la entrada de una ley que lleva a la libertad. Y su base no es inhibir, su base es la convicción. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, entonces empezamos a vivir lo que se llama convicción. Dios no quiere que nos acerquemos a Él solamente como una obligación, como una cosa que nos impone. Dios quiere que nos acerquemos a Él por algo que nace de nuestro corazón, por una convicción de mi corazón. En ese sentido, la ley me enseña que yo puedo acudir a Dios con libertad. Y esa libertad la tengo a través de Cristo. Esa convicción yo la puedo tener en mi corazón cuando acepto que en mis propias fuerzas no soy capaz, pero que a través de Cristo sí lo puedo lograr. Espero sus aportes.